Abrimos nuestras Biblias, hermanos. Antes quisiera hacer un comentario de la alabanza que escuchamos ahorita, que dice: quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a eso? ¿O nomás lo cantamos? ¿O nomás lo escuchamos? No, ¿verdad? Estamos dispuestos que Dios quebrante nuestras vidas. Moldéame. ¿A cómo? Oh, grande cosa pedimos, ¿verdad? A la imagen de Él. Y eso es lo que el proceso de la vida de cada uno de nosotros, llegar a la estatura del varón perfecto. Imagínense, pero tenemos que ser quebrantados, tenemos que ser moldeados, formados, en una palabra, ¿verdad?, a la imagen del Señor. Esa es la manera en la que Dios está trabajando con nuestras vidas, haciendo una obra que solamente Él puede hacer, nadie más. Y los que estamos aquí, en eso hemos encontrado, en eso hemos fincado nuestras vidas, de tal manera que cada uno estamos dispuestos, si no, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Un hermano me decía: hermano, le decía yo, ¿cómo voy a saber si realmente Dios me ha llamado para su servicio? ¿Cómo me voy a enterar yo y sentir en mi corazón el deseo de saber si realmente soy escogido para ello? ¿Y saben qué me contestó el hermano? Fácil, hermano, simple y sencillamente: si así no fuera, tú no estarías aquí. Si Dios no te hubiera escogido a ti, no estarías aquí. Si Dios no hubiera puesto su mano en el lodo y te sacarte del fango, no estarías aquí. Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien sabido en nuestra vida, para saber exactamente quiénes somos, de dónde venimos y qué es lo que Dios va a hacer con nosotros o está haciendo con nuestras vidas. Vamos a abrir la Biblia en el libro de la sabiduría de Salomón. ¿Se acuerdan cuál es el libro de la sabiduría de Salomón? Entre otros, Proverbios, exactamente. Ellos pueden cantar, ¿Se acuerdan del Proverbio 26? ¿Qué dice? 26, 22, 6, creo. ¿Alguien me lo puede decir de memoria? Nunca se apartará de él. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta es la introducción, no vamos a leer en este tema, o sea, no nos vamos a centrar mucho. Pero quiero que en su mente quede fresca esta idea. Instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? En el camino de Dios, en el camino de la sabiduría de Dios, en la palabra de Dios. Instrúyelo, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Para los que tienen niños pequeños, esto es un estimulante. Nunca se apartará de él. Esta es una promesa que cada uno tiene que descansar su vida en ella, porque nuestros hijos los vemos pequeñitos, los vamos a ver crecer y los vamos a ver desarrollarse como adultos. Y esta promesa siempre va a permanecer vigente en nuestra vida, porque sabemos que nuestros hijos jamás se van a apartar del conocimiento de la palabra de Dios, porque es una promesa de Dios hacia nosotros. ¿Sí? Instruye al niño en su camino. Aprovechen la niñez de sus hijos para instruirlos, porque pronto pasa. Demasiado rápido, es como un flachazo la niñez. Yo recuerdo mis niños pequeños, los recuerdo cuando eran jóvenes, y ahora ya los estoy recordando como adultos. ¿Y qué pasa? En un momento se va la vida, como dice la misma escritura, ¿verdad? Pronto pasa y volamos. Se nos va. Por eso tenemos el canto, es: transfórmame, moldéame, quiero llegar a la imagen del varón perfecto. Hay un personaje en la palabra de Dios que se llama Elí. ¿Se acuerdan de él? ¿En qué libro de la Biblia está? Primer libro de Samuel, porque hay dos, creo, ¿no?
Sí, primera y segunda de Samuel. Primer libro de Samuel. ¿Qué recuerdan en su mente cuando oyen la palabra Elí? Papá consentido, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿qué era? Antes de ser papá, sacerdote. Desde que salió del vientre de su madre, ya estaba destinado para eso, el sacerdocio. Llegó a ser sacerdote de Israel por 40 años. Y nada más, no nada más era sacerdote, también era el que impartía justicia, era como un juez también delante del pueblo de Israel. Él estaba en una posición importante, desempeñaba un trabajo importante y hacía una labor importante, ¿verdad? Elí fue juez de Israel por 40 años. Él era una persona, se puede decir, intachable, con un testimonio fuerte, un testimonio impactante, un nivel espiritual también muy alto. Yo estuve leyendo un poco del carácter de Elí y dije, oye, ¿cómo es posible que tanto y tanto y se le fueron las patas? Sí, con algo importante y trascendente que debe de tener el hombre, que es su propia familia. ¿Y saben qué estaba analizando yo cuando estaba estudiando esto? Mi vida propia, que ya pasó con mis hijos. Y sí, es cierto. Elí le pasó lo que a muchos nos ha pasado y que en su momento no reaccionamos. No tenemos, ¿cómo les diré? El 20 que nos caiga en ese momento y sentamos, ay, oye, sí, la estoy regando. Esto no debe de ser así. Esto tiene que ser así. Una vez un hermano me lo dijo y no lo tomé muy en cuenta. Hermano, tienes que invertir tiempo en tus hijos. ¿A poco mis hijos andan mal? ¿A poco ellos te han dado algún problema? No, hermano, pero veo que te afanas mucho por el trabajo, por andar corriendo, visitando, yendo, trayendo, llevando a los hermanos que se enferman, trayendo a los que tienen problemas, llevando a aquellos, orando con los que tienen necesidad, con los problemas de los matrimonios. ¿Y dónde están tus hijos? Ahorita. En ese tiempo no había teléfonos celulares. Bueno, ya empezaban a ver, pero eran unos tabiques así de grandes. Entonces que yo marqué por un teléfono de una persona y le hablé a mi casa. Le digo, mis hijos están en la casa. Y están bien. Y le marqué y sí, ahí estaban en la casa. Y estaban bien. Y regresé a las 11 o 12 de la noche, que es la hora en que más o menos regresamos todos los días. Y me estaba esperando la vecina despierta. Vecino, dice, en su casa había un escándalo tremendo. ¿A poco? Pues si nomás está mi hija y mi hijo, ¿cómo es posible? Se tiraron con todo, se dieron con todo, se dijeron de todo. ¿A poco sí? ¿Y saben qué andaba haciendo yo? Dando consejería al matrimonio que tenía problemas con sus hijos. Esto me demuestra una cosa, que no puede ser candil de la calle y oscuridad en tu casa. El problema de Elí fue ese, dedicar mucho tiempo a las labores de la iglesia, a las labores del pueblo, y no ver por sus propias personas, a sus propios hijos, tenerlos en un término de confianza, en un término de, ¿cómo le diremos? Pues al cabo Dios sabe lo que hace con mis hijos, y si me cuida a mí y yo estoy haciendo la labor de Dios, ellos tienen que estar bien, ellos tienen que andar bien, porque Dios me los va a cuidar, Dios está haciendo también la obra en ellos. Y sí es cierto, todo eso que tú piensas es cierto, pero tú ¿qué atención le pones a tus hijos? Es importante estar bien allá sin descuidar el otro, ¿verdad? Y cuando todo esto está pasando, más adelante te vas a dar cuenta que no fue en vano el tiempo que empleaste. No demos importancia más a las cosas de la iglesia, a los hermanos, que a la vida de nuestros propios hijos. Esa es la enseñanza de Elí. Por eso se escribió en la Biblia. Ahora entiendo por qué pusieron a Elí. Vamos a ver en 1 Samuel. Samuel, ¿dónde está Samuel? Lo acabo de ver por aquí.
Capítulo 2. Dos 22. Al 23. ¿Ya lo tenemos? A ver, hermana, léanos con voz fuerte y cantante. ¿Usted mero? Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Hasta ahí. Elí era ya viejo. Elí tenía un problema con sus hijos aquí, ¿verdad? ¿De dónde le llegó la información a Elí? De las personas del pueblo, ¿verdad? Le fueron y le informaron. ¿Qué le informaron a Elí? Oye, tus hijos andan mal. Lo mismo que me pasó un día a mí, escuché. Oye, te pon atención a tus hijos. Y Elí lo supo. Supo que sus hijos estaban mal. ¿Y quiénes eran los hijos de Elí? Omnifines me van a decir los nombres. Pero ¿qué hacían los hijos de Elí? ¿A qué se dedicaban? Sí, pero eran ministros en el templo, ministraban. Sí, iban a heredar el sacerdocio de Elí, el trabajo de Elí, todo lo que Elí hacía. Ellos eran los herederos de continuar esa obra. Sí, iban a poner un fundamento también. Y aquí escuchó Elí una información. Le dijeron: tus hijos tienen problemas. Están haciendo cosas que no deben de hacer y lo están haciendo dentro del templo, ¿verdad? ¿Qué más supo Elí de ellos? ¿Qué dice? ¿Que andaban con quién? Dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Velaban. Las que estaban en la iglesia. O sea, para que no se durmieran. O sea, les daba compañía, las motivaba a que hicieran su labor mejor. ¿No? Eran inteligentes estos chamacos, vivos. ¿Cuántos de nuestros hijos no son inteligentes y vivos? Papá, ahorita vengo. Papá, voy al cine. Papá, tengo que salir. Papá, me voy a hacer una tarea con mis amigas y amigos. ¿Cuántas no hemos oído eso? Sí. Papá, voy a una pijamada. Hay muchos que se utilizan ese tipo de... ¿Qué otro? Por aquí escuché, ¿qué otro pretexto usan? Me habló mi amigo y dice que me está esperando porque es su cumpleaños y vamos a celebrar. Nada más voy a estar con mis amigos, no va a haber bebida, papá. Sí, no va a haber nada de eso. Y al rato contratan hasta una persona que está bailando ahí, ¿verdad? Si son puras mujeres, pues contratan a un hombre. Y si son puras hombres, contratan a una mujer. Se ve. Como dicen las consignas de los maestros que andan ahorita ya, se ve, se siente. ¿Verdad? El pueblo está presente. Se ve. Todo eso, hermanos, hay que tener inteligencia nosotros. Pero Elí era inteligente. Claro, bien inteligente. ¿Qué más era? Era sabio. Era una persona espiritualmente de un nivel alto. Y no pudo captar la maldad de sus hijos de manera... ¿Saben por qué no captó la maldad? ¿Alguien me puede decir por qué? El amor lo tenía siempre. Amaba a sus hijos. Tenía un amor entrañable por sus hijos, que no es malo. Pero el amor debe de ir acompañado de disciplina, de tener una visión más adelante, porque Elí era viejo, no sabía pensar más adelante que sus propios hijos. Sí, pero el amor lo cegaba, le impedía y acallaba las voces del espíritu, acallaba las voces del pueblo.
¿Cuál hubiera sido la actitud correcta de Elí, de este personaje? Uh-huh. Un orden. Sí. Cuando lo intentó ya no pudo. Pero la excusa sería, lo intentó y era viejo y ya no pudo por ser viejo. Yo recuerdo que tenía un amigo de la familia que ya era una persona grande y nos daba unas cuerizas. A todos nos pegaban. Y no era de la familia, era vecino, pero nos quería mucho. Un señor grandote, alto, güero. Tenía los ojos verdes, me acuerdo de él. Y lo tengo presente aquí siempre. Con una chicota de cuero. Órale. Nos pegaba y fuerte. Tenía un carácter fuerte. Teníamos que escucharlo cuando venía en camino. Cuando oían, ahora sí como dice Pedro Páramo, cuando oíamos ladrar los perros, corríamos a abrir las trancas del corral para que entrara él con sus bestias cargadas. Si no estaba el portón abierto antes de que él llegara, nos daba una cueriza. Teníamos que estar atentos y correr a bajar las trancas. ¿Para qué? Para que él entrara con sus bestias, no tuviera que bajarse del caballo. Si no, cuidadito, Y estábamos bien atentos. Era un hombre de carácter fuerte. Y por eso murió también. Después, poco tiempo después. De coraje. No pudo abrir un candado y le pegó un ataque ahí. Hermanos, tenemos que estar atentos porque nuestros hijos son bien inteligentes. Se limitó solamente a darle un pequeño regaño. Hijos, ¿qué les dijo? Hijos, ¿qué es esto que oyen mis oídos? ¿Qué les pasa? ¿Por qué son así? Miren, ¿cómo sería un regaño de un cristiano en ese momento? Te va a castigar Dios. Tienes que volverte de ese error que andas cometiendo. No seas así. Esta te la voy a pasar. Vamos a ver la otra. ¿No es cierto? Y le damos una papachada al hijo. Sí, papá, no, sí, tienes razón. Yo le voy a echar muchas ganas. Me río yo de eso cuando lo veo en algunos hermanos. Porque ¿saben por qué no lo va a tomar en cuenta el niño? Ni siquiera nomás nos va a dar el avión. O sea, nos va a decir, no, pues, sí, papá, yo lo viví. Nos dan el avión. Pero ¿sabe cómo no es posible que nos den el avión? Si agarras la reglita que dice que corrige a tu hijo y te dará descanso. Hijo, hiciste mal, pero se te va a llegar. Se te va a llegar. ¿Y qué pasa cuando tú le agarras y ándele, ándele, ándele? 3 reglacitos, sana, sana, sana. Y no lo vuelvas a hacer y lo apapachas. Y el niño te hace un escándalo, que hijo. ¿No es cierto? Hasta se vomita. Ahí delante de ti. Pero ¿qué pasa si le das un reglazo? Fuerte. Otro, fuerte. Y el tercero, fuerte. Lo va a recordar siempre. Y va a decir, no, debo de hacerlo porque mi papá si se enoja. Cuidado. Es fuerte, pero dice la palabra de Dios que trae al muchacho, después le trae paz y tranquilidad. No le trae resentimiento como muchos piensan. O le trae problemas psicológicos. Al contrario. Yo creo que Elí es lo que debería haber hecho en ese momento, ¿no es cierto? ¿Qué hubiera pasado si Elí agarra y le da unos buenos chicotazos a sus hijos? Ya estaban grandes, ¿verdad? Pero ¿qué hubiera pasado si sus hijos hubieran recibido una corrección enérgica? Todavía no, porque ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero los hubiera evitado muchos problemas a sus hijos. Que no entraran al carril. Pero eso no lo sabía Elí, ¿verdad? Eso entra dentro de la determinación de Dios que nosotros no sabemos. Yo tengo 2 hijos y sé por la fe, por eso le hice leer el primer texto, corrige a tu hijo o instruye al niño en su camino.
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, tenemos la promesa, pero también tenemos nosotros que agarrarnos de ella, porque sabemos que Dios es fiel. ¿Sí? Elí y sus hijos ya tenían una vida determinada por Dios. Lo sabemos, por eso se escribió esto, para que en estas generaciones aprendiésemos nosotros de ella. ¿Sí? Pero yo pienso que si Elí hubiera actuado en una forma enérgica, sus hijos se hubieran salvado la vida. ¿Sí? Uh-huh. La dureza del corazón. Sí. Sí. Los hijos de Elí estaban endurecidos, dice el hermano, de su corazón, por lo tanto no tomaron en cuenta ni las correcciones ni las llamadas de atención y se dedicaron a vivir su vida destrampada, ¿verdad? Estaban endurecidos contra ¿quién? Contra su papá. No obedecían a la voz de su papá y menos a la de Dios. ¿Por qué no obedecían a la voz de Dios? Porque Dios mismo, pudiéramos pensar que había endurecido su corazón. Pero no hacían caso ni a Elí, que lo veían aquí enfrente, menos a Dios, que no lo ven, ¿verdad? Y eran sacerdotes, ministraban en el templo. Elí les había enseñado lo conveniente al sacerdocio, pero había una raíz del problema, una cosa que Elí les mostró a sus hijos durante toda su vida. ¿Saben cuál era? Vamos a ver. Elí era viejo, era una persona que era sacerdote, que ministraba también la autoridad en el pueblo, y nunca mostró su carácter fuerte a sus hijos. Siempre fue muy blandito, tolerante. Siempre fue tolerante. Era demasiado tímido y actuó demasiado tarde. Ya cuando era viejo, ya cuando no, sus hijos eran grandes y ya no había manera de enderezarlos. ¿Saben que hay un dicho mexicano que dice que el árbol que nace, ¿qué? Pero si hubiéramos empezado a ponerle algo al arbolito desde pequeño, se hubiera tratado de caminar un poquito más derecho, ¿no? La raíz del problema es que Elí no tenía una fortaleza moral fuerte, era muy flexible. En cuanto supo del desorden de sus hijos, hubiera actuado. Yo creo que cuando la información ya llega a él, ya había pasado demasiado tiempo de su problema, de sus hijos. A lo mejor mis hijos agarran el carril bien, ¿verdad? Vamos a ver 3 errores que hay en Elí. Primero, fue demasiado tolerante. Le informaron de la situación y no tomó cartas en el asunto. ¿Cuál hubiera sido una reacción correcta de Elí cuando supo de ese problema? ¿Qué hubiera hecho? Hay que ponernos en el papel de él, o sea, reprenderlos con autoridad. ¿Qué otro? Y sacarlos inmediatamente, ¿verdad? Tú ya no puedes estar ahí, tienes que apartarte un tiempo y vamos a ver cómo mejora tu conducta. ¿Otra? ¿Y una idea? Otra acción que debería haber Elí tomado en cuenta. Obligarlos, ¿verdad? Obligarlos a presentarse ante las personas que habían ofendido y tomar una actitud humilde, o sea, pedir perdón.
Pero no, Elí fue tolerante, hubo demasiada tolerancia en ese problema. ¿Y a quién más habían ofendido aparte de las personas? A Dios. ¿Sí, hermano? Ujú. Y ya eran enemigos. Es lo mismo que le decía yo a una persona, dice, oiga hermano, tengo problemas con mi hijo, así se droga, llega borracho, me agrede verbalmente y ya me quiso agredir físicamente. Digo, córrelo de la casa. No, pero es que si yo lo corro se va a perder. No, es que tu hijo ya se perdió, ya está más perdido. Le digo, entonces tienes que tomar una actitud fuerte en ese momento, porque si no te conviertes en cómplice de sus diabluras, le digo. Y tienes ahorita la oportunidad de hacerlo recapacitar. Afuera en la calle no va a ver quién le dé ropa, quién le dé agua para que se bañe, champú, tenis nuevo, teléfono celular, muchas cosas que el hombre cuando está fuera de su casa no va a tener. Pero si ahorita tú lo tienes todo aquí, tiene hasta Sky, tiene computadora, tiene internet, tiene aire acondicionado en su recámara, ¿qué le va a hacer? Hacer sentir que necesita de sus padres o que necesita tener buena relación con sus papás. Nada, le digo, cuando él no vea que tiene acá ciertas comodidades, va a decir, oye, creo que en la casa de mi padre allá comía mejor que aquí, como dijo el hijo pródigo, ¿verdad? Bueno, tenemos que tener una actitud fuerte, hermano, no ser tolerantes, porque la actitud tolerante en vez de ayudar a nuestros hijos los va a perder. La timidez. Elí era viejo ya y por eso pudo pensar que era muy difícil enderezarlos a los chamacos. Pudo pensar también que Dios lo iba a hacer en su momento. O tal vez ya había intentado corregirlos a ellos y no lo había logrado. ¿Qué más pudiéramos pensar de Elí, de ese problema que él tenía? Acuérdense que tal vez podía haber sido su esposa, como dice el hermano, ¿verdad? Y eso exactamente pensé yo. ¿Y la esposa de Elí dónde estaba? ¿Por qué no puso atención a los chamacos? Y se ve también que la esposa no aparece aquí. Y me quedé pensando en David. Curiosamente vino a mi mente David y Belsabet. ¿Sí se acuerdan de ellos? Ellos tuvieron un hijo que se llamó Salomón. Salomón era hijo de Belsabet, ¿no es cierto? Y David no tuvo atención para sus hijos. David era el rey de Israel y tenía muchos quehaceres en el palacio. Y no tuvo mucha atención, de tal manera que la mayoría de sus hijos tuvieron problemas. Y Salomón estuvo también siendo hijo de David. Y no le puso atención David a Salomón. ¿Quién lo crió a Salomón? Belsabet, la mamá. ¿Quién le enseñó los principios cristianos a Salomón? La mamá. ¿Quién le enseñó a temer a Dios? No, fue la mamá. ¿Verdad? ¿Y Salomón quién era? Un hombre temeroso de Dios, dice la Escritura, ¿verdad? Que amaba a Dios. Así lo estuve leyendo en un pasaje. Salomón amaba a Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Y cuando David era viejo, fue Belsabé y le dijo, acuérdate
Lo tienes que poner en el trono a él también. Y le va a llamar la atención a David. Le dijo, órale, acuérdate de Salomón, porque los demás hijos también tenían el derecho por ser mayores que él incluso. Pero ya Dios había hablado a David y le había dicho que Salomón iba a tomar posesión del trono, del reinado de Israel, porque era un hombre que amaba a Dios. La mujer tiene que poner mucha atención en el desarrollo de sus hijos, porque el hombre está a veces en el trabajo o está lejos del seno materno o del seno del hogar. Entonces la mujer también tiene que estar bien atenta al desarrollo de los hijos. Pero muchos de nuestros hijos le decimos, la mamá le dice, ve y dile a tu papá, pídele permiso a tu papá. Si tu papá te dice que sí, adelante, ¿verdad? Descargamos en el papá la responsabilidad. Cuando no está el papá, ¿qué dice la mujer? Ya no puede descargar en el papá la responsabilidad, sino recae en ella. Ella tiene que estar atenta a lo que va, o a lo que está urdiendo, o a lo que está pensando su niño. El papá los manda, no, allá habla con tu mamá, yo no tengo tiempo, porque la tele, ahorita estoy viendo el partido de América Cruz Azul y no puedo atenderte. Sí, y lo mandamos y descargamos la responsabilidad de la mamá. ¿Y el hijo qué dice cuando va a la mamá? Ya mi papá dijo que sí. ¿Sí es cierto? Sí, te dijo que sí, sí. Ya me dijo que sí, ahorita vengo. Cuidado, los hijos son más inteligentes que uno. Eli era demasiado tímido, ya tenía muchos años de vida, ya no estaba tan fuerte, por lo tanto, ya no actuó en la manera correcta. Proverbios 22:6, ya lo leímos hace rato, vamos a ver el 13:24, a ver qué nos dice. Proverbios 13, verso 24. Proverbios 13, 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo aborrece. ¿Tuvo chance Elí de ver a sus hijos crecer? Sí, los vio desde que nacieron. ¿Tuvo chance de corregirlos? Sí, también. El que detiene el castigo a su hijo, ¿qué le pasa? ¿Lo ama mucho? Lo echa más a perder, dice el hermano, ¿verdad? Y hoy a mí me llamó la atención otro proverbio que dice, de la medida que das el golpe, la manera en que tu golpe va hacia el niño en la corrección, así mismo es el amor que le tienes. Chéquenle, porque a veces somos blanditos, toma. Y los hijos son chantajistas. Sí, me dolió, sí, me andabas medio matando. Tengamos atención. Si tú detienes el castigo a tu hijo, no lo amas, lo aborreces. Un posible pensamiento de Elí, un posible pensamiento. Si yo soy sacerdote, mis hijos van a ser sacerdotes. Si yo soy dedicado a Dios, mis hijos van a ser dedicados a Dios también, porque tienen mi ejemplo, porque tienen los mismos genes que yo tengo. Tal vez mejores. Van a ser mejores que yo en la obra. Es un pensamiento totalmente erróneo, que porque mi hijo ve que yo soy luchón en las cosas de Dios, que permanezco, que le echo ganas, ya va a ser igual que yo. Nomás con solo ver. ¿No? Curiosamente sucede lo contrario. Si ve que yo le echo muchas ganas, él no le va a echar. Yo tengo que estar atento. Nuestros hijos van a veces caminando y nosotros los estamos viendo cómo se desarrollan en todas las áreas, físicamente, intelectualmente, sexualmente también, los estamos observando. Y muchos de nosotros no ponemos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor, porque suponemos que hay cosas más importantes. ¿Creen ustedes que hay algo más importante? ¿Lograr el éxito económico? Es importante,
pero nunca es más importante que la familia. Lograr el éxito espiritual, vamos a ponerlo así también, es importante. ¿Cómo no? Porque es el servicio en el cual nosotros respondemos a Dios de lo que Dios pide de nosotros. Es importante eso. Pero también no descuidar la familia es mucho más importante. ¿Saben por qué es tan importante no descuidar la familia? Porque cuando nosotros no estemos ya en este mundo, ellos van a formar otras familias. Por eso en otros estudios les decía yo que no es importante dejarle un mejor mundo a nuestros hijos, sino dejarle mejores hijos a este mundo, ¿verdad? Si nosotros no fuimos tan mejores, pues nuestros hijos tienen que ser mejores que uno. Esa es la idea general de todos nosotros, que mi hija o mi hijo sean mejores que yo en todo, para que continúen en la obra de Dios. Los hijos de Elí hubieran continuado el sacerdocio de Elí. ¿Quién era el heredero los herederos de Elí entonces en este caso? No, era Samuel. Samuel lo crió Elí, vivió con Elí en toda su vida, hasta que murió Elí. Samuel lo vio morir. Y curiosamente Samuel hereda el sacerdocio de Elí, ¿verdad? No lo heredan sus hijos. ¿Por qué no lo heredaron sus hijos? Porque murieron por causa del pecado. La dureza del corazón de los hijos de Elí no les permitió continuar el trabajo de Elí, pero lo continuó Samuel, ¿verdad? Y Samuel se convirtió en sacerdote del pueblo de Israel, gobernó al pueblo de Israel y siguió el ejemplo de Elí. El ejemplo de padre, que ya como padre. ¿Qué pasó con Samuel y sus hijos también? Los patrones de conducta. Heredamos patrones de conducta. Samuel heredó el testimonio de Elí en cuanto a la educación de sus hijos también. Mucho tiempo en la actividad sacerdotal y poco tiempo con sus hijos. ¿Sí? Samuel cayó en ese mismo error. Sus hijos volvieron también a tener problemas y le avisaron a Samuel: tus hijos son malos, le roban al pueblo, le hacen cosas que no deben de hacer. Misma actitud. Hoy en esta mañana vamos a poner los que ya tenemos hijos grandes en oración a nuestros hijos. Es importante cómo tú estás respondiendo a la intercesión por tu familia. Tus hijos ya crecieron, ya están viviendo sus vidas, ya tienen sus propios hogares, está bien. Nunca va a dejar de ser tu hijo, y nunca vas a dejar de preocuparte por ellos. Por eso ora, revístete del poder de la oración y Dios hará. Esa es la confianza que tenemos. Dios hará. Tenemos chance porque nuestros hijos están vivos. Los que no tenemos hijos, un día los vamos a tener, y Dios va a hacer la obra en nuestros hijos. Y no descuidemos, no descuidas ni por un centímetro la vida de tu hijo. Ten cuidado en todo lo que hace, con quién se junta, con quién anda, qué estudia, qué ve cuando está solo. Todo eso tienes que vigilarlo, estar atento. Eso se llama estar atento al desarrollo de la vida de tu hijo. El ministerio no te va a dar una buena conducta de tus hijos. A Elí no se lo dio. Él era bueno en su ministerio y sus hijos eran malos. Y ejercían el ministerio también. Y sin embargo, fallaron. Tienes hijos pequeños, tienes oportunidad de guiarlos, de corregirlos. Y dice el proverbio: ¿y lo corregirás con qué? Con vara. No le pegues con la mano, corrígelo con vara. Para que no
Dice el proverbio, ¿para que no qué? Para que no muera. Así dice el proverbio, ¿no? Corrígelo con vara para que no muera. Sí, entonces, ¿amas a tus hijos? Sí. El amor es sinónimo de corrección. El amor va acompañado de la disciplina. Si tú te agachas por amor a la disciplina, quiere decir que tú tienes un problema. Si tú tienes un carácter blandito, quiere decir también que tienes que mejorar tu carácter. No es malo tener un carácter fuerte. Al contrario, el carácter fuerte te lleva a la corrección, a corregir, incluso tu propia vida. ¿No? Si tienes un carácter fuerte y eres exigente, te exiges a ti mismo. Si no te exiges a ti mismo, no puedes exigirle a los demás. Con esta idea nos vamos a quedar hoy, porque tenemos mucho tiempo por delante ya. Ya me quitaron el reloj de ahí, pero ya estamos en buen tiempo. Quiero orar en esta mañana. Si hay alguna pregunta, la vemos después. O si alguien quiere hacer un comentario, tenemos chancecito ahorita, como 2 minutos. Hermanos, nada más les voy a decir esto antes de que empecemos la oración. Estamos en el templo, el lugar santificado por Dios, apartado para orar, para estar reunidos aquí. Este es el lugar donde Dios ha preparado esta área para que nos reunamos. Es de aquí y allá afuera, la actitud debe de ser siempre igual. ¿Sí? No demos lugar al diablo, dice la Escritura. ¿Sí? Si somos cristianos aquí, lo seremos allá afuera. Si somos santos aquí, también allá afuera tenemos que ser santos. Los hijos de Elí no tuvieron medida de eso. En el templo eran unos diablos y fuera del templo también. Así que aguas, aguas, porque a veces dentro también de la misma iglesia se genera el pecado. Y ya les decía yo en otro tiempo, cuando hay pecado en la iglesia no crece, afectamos a otros y nuestros hijos se convierten en pecadores también y están en la iglesia y nosotros no observamos eso. Y la iglesia tiene afectación por la conducta no mía, sino de mis seres queridos. Entonces, ojo, porque también en eso podemos caer. Elí cayó en ese problema. Vamos a orar.